Mazarrero, un marino científico, la Armada de Cádiz, Estado Administrativo de la Naval, Antonio Valdés, Don Barham, de Cádiz a Tenerife, prisionero de la nación de Capitán Ralph Miller, ha sido coeditor de diversos volúmenes colectivos como Trafalgar y el Mundo Atlántico, o El Imperio de los Imperios, Tristeza, Trafalgar y Guerra Naval, la Evolución y el Imperio. También es un libro conocido porque ha trabajado con nosotros en el libro sobre la Armada del siglo XVIII, una vez por el Agustín, que lleva, como todos los trabajadores de precisamente tesis, tiene una vida muy disipada por saber por todo el mundo, investigando, pues que haya aceptado ahora en esta formación. Bueno, antes que nada, yo, como estamos en época de crisis, veo al menos de lo esperado. Ya a esta hora estamos todos soñando con el lacón congreso o con el pulpo a la gallega, ¿no? Entonces voy a ser más breve, porque luego se va a publicar, espero, estas actas, y si no, estoy a disposición del público para cualquier duda en estos 2 días que voy a estar aquí con vosotros. Primero, en esta época de crisis también hay que decir que los que nos dedicamos a la ciencia, en este caso a la historia, no somos ricos, nunca lo seremos, pero sí somos millonarios. Millonarios en viajes, en experiencias, en amistades, en colegas, en nuestra gran vocación que es meternos como ratas en archivos y bibliotecas. En ese sentido me considero millonario, y también por estar aquí, gracias al almirante Reyes, por habernos dado de nuevo esta oportunidad. Todavía más en Ferrol, que es un paisaje industrial y naval tan inspirador para un historiador. Aquí puedes tocar la historia, ¿no? La verdad que se ha escrito tanto sobre Jorge Juan que cuando me invitó Reyes a este coloquio decía, ¿qué puedo yo decir? En fin, en ese sentido, lo que voy a hacer es una especie de reflexiones, me faltan 5 flashes porque ya es muy tarde. Quizás también preguntas que algún día podré contestar o que otros compañeros contesten, porque yo no soy historiador de la ciencia. En ese sentido hay que cambiar el título, sería Guerra Naval y Tecnología, al revés. En realidad estoy aquí representando a un grupo magnífico que hay en el Consejo, que espero que me inviten a un buen cordero segoviano al final de esta charla, que son el grupo de Historia de la Ciencia, encabezado en este momento por Antonio Lafuente, un genio en mi opinión. Les recomiendo sus lecturas de su trabajo, y el equipo en que está, por supuesto, el veterano José Luis Peset, Juan Pimentel, gran especialista en Alejandro Malaspina, y Nuria Valverde, que acaba de publicar un libro que me recomiendo a todos porque se lee casi como un relato novelesco sobre Jorge Juan, Un mundo en equilibrio, publicado por Marcial Ponce, como sabe, una gran editorial madrileña que está haciendo una labor extraordinaria en el campo de la historia. Les recomiendo este libro porque ahí verán muchas cosas que se han estado hablando en estos días en Ferrol. En ese sentido, diciendo del profesor Marchena, que no está aquí, esto se va poniendo interesante. Puede haber algún debate quizás antes de que nos vayamos a nuestras casas, en el sentido de que no estoy de acuerdo con gran parte de su discurso, en el cual pues, vuelve a repetir la concepción tradicional de la historia naval victimista, flagelante, y que España es un país ingobernable. Yo pienso lo contrario. Desde los años 80 hasta hoy ha habido una nueva mirada de la Armada, y yo soy uno más de tantos otros compañeros que están algunos aquí. Y en ese sentido estamos preparando un libro que se va a publicar en la Universidad de la Sorbona en francés, donde 10 especialistas vamos a intentar de nuevo aproximarnos a la Armada con una nueva mirada. Ustedes tienen que cambiar el chip, porque la Armada no fue tan desastrosa, a pesar de los grandes elogios que se han hecho aquí a la historia de la ciencia y la técnica. Los ingleses no eran lo que uno piensa. La superioridad naval de los ingleses, de los británicos, estaba fuera de duda, pero ellos también tenían muchos problemas, muchas corrupciones, mucha mala gestión también, muchos errores. Lo que pasa es que cometieron menos errores que los españoles. Y desde luego, el enfrentamiento final entre Francia y España con la guerra de independencia que todavía estamos conmemorando supuso para ellos un regalo en bandeja de plata. E incluso Trafalgar fue un regalo en bandeja de plata, una batalla, un combate que jamás debió haber existido. Si hubiera habido otros líderes en la política y en la Armada en ese momento, jamás, un hombre como Mazarrero, que se ha citado esta mañana, jamás le hubiera dado a Nelson y a Collingwood una victoria de esa categoría, en absoluto. Los
hubiera mareado hasta hartarlo, ¿no? Entonces, esa nueva mirada de la Armada, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de ir a Portsmouth, en la base naval de la Royal Navy al sur de Londres, está a una hora y pico de tren, merece la pena para ver uno de los pocos navíos que tenemos en el mundo de la época, que es el Victory. Esta mañana se ha visto una foto de una de las cubiertas de los puentes, porque ahí hay un salto en el tiempo, ahí toca 1800. Es un navío, un icono. Esta mañana se hablaba de la lanzadera volante, yo pienso que era el instrumento tecnológico junto con Marchena el más sofisticado de su tiempo. Y además tenía unos problemas logísticos tremendos. Por poner un ejemplo, para animar un poco la cosa a estas horas de la mañana, el Victory en el combate de Trafalgar tenía 105 cañones, 820 hombres de dotación, 30 oficiales, 522 marineros, 142 infantes de marina y 42 individuos de servicios auxiliares. En aquel momento España tenía un 20% más de un barco de ese porte, de esa clase. Pero vean ustedes lo que tenía un barco de la época. Quizás el navío es lo que encarna la Armada, porque en el fondo, como decía Ascaño en 1807, en un plan de reforma naval fantástico, era otro gran líder naval, gran compañero y subordinado y amigo de Mazarredo, donde ellos pararon muchos golpes en un periodo de decadencia de la Armada y de decadencia de la monarquía. Mazarredo decía, lo importante de este coloso de la Armada, y enumeraba todas las instalaciones y todo el personal que tenía la Armada, es para poner unos navíos en el mar, unos barcos en el mar. Un navío como el Victory en 1805 tenía en tonelada, 121 de munición, 50 de carbón, 35 de pólvora, 30 de carne, 45 de bizcocho, ese material que era duro como una piedra y que aguantaba tiempo en el mar, 10 de harina, 2 de mantequilla, 15 de legumbre, 5 de cerveza, toneladas, y 304 toneladas de agua, más 142 mosquetes, 187 sables, 100 picas, 70 pares de pistola, 200 granadas de mano, aparte de una serie de herramientas y los efectos navales de repuesto, vela, garcia, anclas, etc. Añadir a esto los instrumentos náuticos y la cartografía, estamos hablando de un instrumento muy, muy sofisticado. Si ustedes tienen oportunidad de ir al Museo Naval en Madrid, verán la sala de maquetas y modelos, que es una maravilla, y podrán ustedes comprobar por sí mismos los grandes logros de la Armada, como veremos enseguida. Vean ustedes un ejemplo, aquí se ha hablado esta mañana de derrotas, de naufragios y de cosas que también lo pasaban los ingleses, exactamente igual. El mar es así, el mar, ese objeto científico de los ilustrados, era terrible, todavía hoy es terrible. Hubo un combate que quedó en tabla, por no decir una victoria aliada, que fue el combate de Finisterre en junio de 1805, en el cual la escuadra combinada procedente de América, con 20 navíos, se enfrenta a la escuadra de Calder, de 15 navíos, a la altura del Cabo de Finisterre. Vean ustedes cómo Gravina, con el Argonauta, el mejor navío de 74 cañones de fines del siglo XVIII, una maravilla de la tecnología, al frente de ese barco con su jefe de Estado Mayor, diríamos hoy, el mayor general Escaño, hace esa mirada sucesiva y corta el ataque que intentaba el amigo Calder de cortar por la retaguardia y doblar la línea de la combinada, y al hacer eso le ataca, o sea, directamente a toda fuerza de vela, porque estaba en la posición de barlovento. Como ustedes saben, el barlovento es la clave, el que esté en barlovento tiene más posibilidades de derrotar o neutralizar al enemigo. Y entonces durante un largo tiempo, ven ustedes en el tercer cuadro cómo ya se van luchando en lo que se llama línea de batalla, en mitad de la niebla, con lo cual más dificultad para el disparo. El argonauta y la vanguardia de la escuadra combinada le metió una cuerada, como decimos en términos coloquiales, a los ingleses, hasta el punto de que un buque de 3 puentes, no se olviden que el argonauta tenía solamente 2 puentes, quedó mal parado, tuvo que ser remolcado, y algunos más. Y Calder se separó después
de varias horas de lucha y dejó el mar en posesión de la escuadra combinada, que regresó a Galicia, a los puertos gallegos. La mala suerte es que con la niebla 2 navíos cayeron a sotavento y fueron rodeados por los enemigos como lobos, y la niebla impidió que Villeneuve viese lo que estaba pasando, y como Villeneuve era un líder bastante mediocre, pues no dejó flexibilidad a sus subordinados para que navíos como el Plutón, que intentó salvar y salvó a la España, no pudiera salvar a los otros 2. Estamos hablando de que no solo basta con tener una buena armada, sino tener buenos líderes navales. Y en este caso Villeneuve no estuvo a la altura, como tampoco lo estuvo, lamentablemente, en el combate de Trafalgar. Al día siguiente, Gravina y Escaño y algunos, el almirante Magón y compañía, intentan convencer a Villeneuve de que hay que perseguir al enemigo, recuperar los 2 navíos y capturar el Windsor Castle de 3 puentes que estaba mal parado. Villeneuve perdió un tiempo precioso y se perdió la oportunidad de una gran victoria aliada. Por lo tanto, hay que cambiar la mirada de la Armada. Y la Armada, como no, ha salido muchas veces el amigo Ensenada. 4 flashes porque el tiempo me come. La Secretaría de Marina en la corte es un laboratorio del imperio. Un imperio que alcanza en años 1783 la friolera de 16 millones de kilómetros cuadrados, más el archipiélago de Filipinas. Estamos hablando de un periodo del reformismo borbónico, en el cual no voy a entrar, en que la seguridad y el equilibrio de los imperios exige una nueva forma de mirar el gobierno y la gestión, tan criticada esta mañana por Marchena, por el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la fiscalidad y desde el punto de vista organizativo. Y en ese sentido, los frutos que se dieron en el periodo de Ensenada, que recoge el guante después Arriaga, Castejón y Valdés, 3 magníficos secretarios de Marina, hacen que ante ese cambio de escala gigantesco del imperio español se necesita una nueva forma de ver el imperio, una forma nueva de imaginarlo, en el cual lo importante es la información. Lo importante son los nuevos instrumentos, los nuevos lenguajes, los nuevos actores, las nuevas instituciones. Un control a distancia, un meter, en este caso el océano, en un mapa, meterlo en un banco de datos, en unas tablas lunares. Y en ese sentido también hay un poco de retórica y un poco de utopía burocrática de estos hombres del siglo XVIII. Y cómo no, la Armada, más que el ejército, en mi opinión, y de otros compañeros, fue el gran instrumento vertebrador del imperio y de la metrópoli, porque tenía dinero, conocimiento, infraestructura, técnico y sobre todo clientela, los famosos proveedores. Entonces, ese coloso de la Armada supo generar una política de disuasión, que hablaremos enseguida. Es decir, para conseguir que el imperio esté salvaguardado frente a sus adversarios, hay que tener una defensa territorial, un desarrollo comercial y un progreso técnico, en este caso naval. Pasando al segundo tema, que sería la estrategia. Frente a lo que dijo esta mañana el profesor Marchena, siento que no esté aquí, España como Francia cumplieron perfectamente su objetivo, que era mantener el status quo. Es decir, son los británicos los que tienen que atacar, los que tienen que tomar posesiones de zonas marginales del imperio, como es la costa de los Mosquitos o las pequeñas islas de Barlovento en el siglo XVII, e intentar, como consiguieron al final, una isla marginal, aunque de una importancia muy grande desde el punto de vista estratégico, que es la isla de Trinidad, que cae muy tardíamente en 1787. En ese sentido, hay una serie de ejes estratégicos. Esto a uña de caballo, porque me doy cuenta de que he recopilado tanta información que sería para casi 2 o 3 horas de charla o de curso. Aquí ven lo clásico, es decir, los vientos y las corrientes, como España estaba, como Portugal estaba situado en el sitio oportuno, en el momento oportuno, con
la corriente de Canarias y la corriente del Golfo, con lo cual esto tiene una importancia estratégica. Y lo mismo, en este caso son vientos contrarios, la ida al cono sur. Bien, aquí tienen ustedes lo que ya conocemos todos, el comercio colonial, el régimen de flotas y galeones desde el siglo XVI, cómo se reparten entre Cartagena, por eso fue atacada por Vernon, y Panamá, Portobelo, y Veracruz, y su conexión con el famoso galeón de Manila, y la vuelta a Europa por la concentración en La Habana, que es la puerta natural del Caribe, y por las Bahamas hasta las Azores y Caribe. Y luego el gran circuito que se abre en la segunda mitad del siglo XVIII, que es el Río de la Plata y los puertos del Pacífico, con la amenaza de los ingleses, a partir de Anson, que empieza a tomar interés en atacar el Imperio Español por la puerta de servicio, que es precisamente el cono sur, las Malvinas y el Río de la Plata. Por lo tanto, aquí es un primer eje de carácter estratégico. El segundo es el Caribe. El Caribe, estaríamos hablando una hora, pero ahí pueden ver todas las posesiones en negro, posesiones de Holanda, de Francia y de Gran Bretaña, que hacen mucha pupa a los intereses del comercio colonial, y como la indefensión del Caribe en el siglo XVII, debido a la decadencia de la monarquía hispánica, hace que se encuentre esta gente con la posesión de islas marginales, como es el caso de Jamaica, que tanto daño hizo a la estrategia naval española y en este caso también francesa. Otro gran eje estratégico es primero el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo occidental, donde la importancia de los reinos de Italia, el poder de la dinastía borbónica española, el corsanismo norteafricano y por supuesto el estrecho de Gibraltar, que es la salida natural del Mediterráneo, con Gibraltar ocupado por los británicos y Menorca durante largo tiempo del siglo XVIII. Por otra parte, tenemos los puertos portugueses, que se convierten, a pesar de su neutralidad, entre comillas, se convierte en un lugar de reparación y de abastecimiento naval de la flota británica. Por otra parte, tenemos la vuelta de América, como decía, en un área entre Ferrol y el Cabo de San Vicente, por un lado, según lo que interese y según el régimen de vientos y corrientes de la vuelta de América, o sobre todo el triángulo peligroso, ya desde el siglo XVI, entre el Cabo de San Vicente, el estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Por lo tanto, ahí tenemos otro eje importante. Por último, uno que es muy lejano, pero que es vital para la Armada, que es el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, su conexión con el Báltico, a través del estrecho del Sund. Y en ese sentido había una gran debilidad estratégica de franceses y españoles, que era la arboladura, los mástiles de riga. Por eso, en cuanto había una guerra, los ingleses cortaban el paso. Y por eso, en épocas de paz, se acumulaba inmensa cantidad de mástiles de riga para los futuros conflictos. Por lo tanto, estamos hablando de una racionalidad de los ejes. Qué casualidad que Cartagena sea el lugar para el acoso a los corsarios norteafricanos durante largo tiempo, que Ferrol sea la llave del Golfo de Vizcaya y por lo tanto del Mar del Norte y el regreso de América, y que Cádiz sea la sede de la escuadra del océano, la más importante de todas, para proteger el comercio colonial y el estrecho de Gibraltar y hacer un pandan, un partener, un espejo de Gibraltar. Es decir, Cádiz era muy potente y creaba grandes inquietudes en Gibraltar, que como ustedes saben es un mal fondeadero y puede ser bloqueado y sitiado por tierra y por mar, como ocurrió en el Gran Sitio durante la Guerra de Independencia. Bien, pasando página rápidamente, claro, esto representa una estrategia, en mi opinión, que dio muy buenos resultados. La neutralidad no era posible, porque un imperio tan vasto no podía ser neutral en el gran conflicto de los dos colosos. El gran problema de España en esa época eran los dos colosos de Francia, Gran Bretaña con su potencial poblacional, económico, financiero, manufacturero, etcétera, etcétera. Claro, había que aliarse con Francia porque nos invadía por los Pirineos, como ocurrió en la Guerra de la Convención. Y Gran Bretaña estaba en esa plena expansión, ocupando el Caribe, dedicándose al contrabando y cuando no al corsarismo en tiempo de paz. Lo mismo hacían los españoles con los guardacostas que estaban en el Caribe, dándole caña a los contrabandistas. La confusión entre corsario, pirata, contrabandista, esto estaba en la orden del día ya desde el siglo XVII.
El mar es la frontera marítima, los mares en algo, en donde se pone en marcha el enfrentamiento de tecnología, que una guerra, y si no se lo pregunten a los americanos, con estos navíos, con estas naves no tripuladas, que es un enfrentamiento de tecnología. Por lo tanto, en esa frontera marítima, en esos mares en aire, la guerra naval está bien planteada. El status quo, y hay que disuadir al enemigo. ¿Cómo se disuade? Como falta marinería, ese es otro gran hándicap de España, vamos a crear una fleet in being, una flota en presencia. Un enemigo al cual hay que tener respeto. Y hasta bien avanzado, hasta Trafalgar, el temor de los británicos de que esa escuadra del océano, o la del Ferrol, o de Cartagena, pudieran hacerle daño a sus intereses coloniales y comerciales en general. No se olviden que durante la Guerra de Independencia, las escuadras aliadas causaron grandes problemas a los británicos con aquellas expediciones al estrecho del Canal de la Mancha y la captura de convoyes fundamentales estratégicos que perjudicaron las campañas de los británicos en el Caribe. Por lo tanto, la función de disuasión cumplió su objetivo hasta Trafalgar, e incluso más adelante, hasta el año 8, en que se invierten las alianzas, como ustedes saben. Porque en el fondo hay que intentar hacer historia comparada. Y cuando te pones en el lado de los británicos, te das cuenta de que las cosas no eran tan fáciles para ellos. Ellos estuvieron a punto de fracasar más de una vez. Y de hecho hubo fracasos, como el intento de invasión de Santiago de Cuba, o el intento de la toma de Cartagena de Indias. Por cierto, Blas de Leso hoy ha quedado mal parado esta mañana, y yo me siento obligado a decir que disiento totalmente del señor Marchena. Les recomiendo que lean el diario que hizo Blas de Leso, en el cual demuestra que era un líder naval como la copa de un pino, como un mástil de 40 metros de altura, a pesar de que tenía a un virrey que le hizo la puñeta todo lo que pudo, y no hizo caso a sus recomendaciones. Por lo tanto, si hubiera hecho caso a Blas de Leso, probablemente Vernon le hubiera pasado aún peor de lo que pasó. Y no se olviden que en Boca Chica estuvo con sus 6 navíos aguantando el embate de una escuadra de 36 navíos, no dejándole entrar. Y cuando se le gastó la munición y la pólvora, y los ingleses, como tenían una superioridad en el ejército de desembarco, tomaron las baterías de la boca de Boca Chica, lo que hace es como hace un capitán, como un comandante, hundir los barcos e incendiarlos para que no caigan en poder del enemigo. Ya veíamos esta mañana cómo estos lobos marinos tan expertos estaban buscando los barcos españoles. Por lo tanto, Blas de Leso lo hizo muy bien, y luego la segunda línea de defensa. Y además, el virrey lo obligó a hundir 2 navíos que estaban en Boca Grande, con lo cual se dio un disgusto tremendo. Blas de Leso le costó la vida. No se olviden que él muere meses más tarde. Por lo tanto, señores, por favor, no seamos frívolos. Blas de Leso se merece todo lo que haga falta. Y además, les recomiendo que vayan a ver, lamento que Marchena no esté presente, me gustaría, ya le he dicho que vamos a debatir después en privado con una copa de Ribeiro. Blas de Leso tiene una exposición magnífica en el Museo Naval, que les recomiendo que vayan porque está muy didáctica, y les contaré una anécdota, y el tiempo vuela, ya llevo 20 minutos. Es curioso que en la conmemoración de Trafalgar, el 2005, en Gran Bretaña, en la bahía de Portsmouth, se hace un gran homenaje a todos los héroes de Trafalgar, pero en concreto al Immortal Memory of Lord Nelson. Y cómo no, los franceses, la grandeur, le petit Napoleón, me lo llamo, tengo grandes amigos franceses, mandan el portaaviones nuclear más importante del mundo para dejar sentado que su marina es importante. Y los españoles, entre los barcos que mandan el destructor Blas de Leso. Esto no le gustó nada a los británicos, pero los nacionalismos que los invaden todavía. Bien, los objetivos de la Armada son múltiples, misiones múltiples que no voy a entrar. Lo importante es que se crea un glacis defensivo, se crea una fleet in being, una fuerza en presencia, y como decía Mazzarello años más tarde,
hay que golpear al británico donde más le duele. Y en eso me recuerda la máxima de Sun Tzu, el gran estratega del siglo V a.C., que todavía, 2500 años después, tiene vigencia y es estudiado en las escuelas de liderazgo comercial y empresarial. Si usas a tu enemigo para vencer a tu enemigo, serás fuerte donde quiera que vayas. Les recomiendo la lectura de Sun Tzu, es una novela para mí, ¿no? Bien, lo importante es que las premisas estratégicas son defensa activa, no defensa pasiva, activa, donde los ingleses no saben por dónde meterse, no saben cómo picar y cómo estropear los intereses imperiales españoles hasta muy avanzado, hasta principios del siglo XIX. Y por otro lado está la guerra ofensiva. Hay muchísimos ejemplos de guerra ofensiva. Los españoles eran maestros durante un buen largo tiempo de las operaciones anfibias. Léase la toma de Orán en 1738 y una serie de acciones de corso. Los corsarios españoles eran muy temibles, no solo los ingleses, también eran los corsarios españoles, hicieron mucho daño a la marina mercante británica. No hablemos de los bloqueos, no hablemos de los bombardeos de ciudades enemigas, en este caso en contra del Código de Honor de la época, bombardear la ciudad de Tánger o la ciudad de Argel. Y así, etcétera, un largo etcétera. Y como decía Mazarredo, digo Mazarredo porque hay más información sobre estos temas, la estrategia es muy difícil de perseguir porque no hay documentación. Se habla siempre de táctica, se habla de barcos, como estos días, se habla de otras cosas, pero no se habla de estrategia. Está como, diría yo, va de suave, está en la mente de todos, ¿no? Unas consignas estratégicas, porque no es una estrategia tal y como entendemos hoy en día. Atacar al enemigo por sorpresa, rápidamente, antes de que concentre sus fuerzas superiores y atacarle con fuerzas superiores. Esto, cuando se hizo caso, se hizo mucho daño. Léase el combate de Finisterre, acabo de decir. Bien, todo esto tiene una lectura tecnológica, que no me da tiempo de entrar ahora, pero el concepto de tecnología hay que tenerlo presente, esto para los alumnos. Defendemos que una tecnología es cualquier herramienta conceptual o mecánica, virtual o presencial, capaz de procesar, es decir, configurar, simular, representar, movilizar la información y automatizar algunas tareas preprogramadas. Esto lo estamos viendo estos días en las magníficas ponencias de mis colegas. Entonces, partiendo de esa base, todo el mundo copiaba todo. Todo el mundo tenía que imitar, mejorar, experimentar, racionalizar, equivocarse, como en el caso de Jorge Juan, estandarizar, homogeneizar, buscar la eficacia y buscar sobre todo la autonomía. Hablamos antes de los árboles de Riga, hablemos de la autonomía en este caso en construcción naval. Crear la norma, crear el orden, crear una pedagogía. Ferrol es una gran lectura pedagógica. Aquí estamos hablando voy rápidamente, estamos hablando de un arsenal potente, británico, en el cual es un mundo al manejo de los cañones, en especial la batería del agua. Todas estas cosas que dice nuestro amigo Ulloa, compañero de Jorge Juan, nos habla de un reto tecnológico impresionante que tardó muchísimo tiempo en tener los grandes éxitos que tuvo. Claro, esta mañana hablamos de los navíos. Ensenada supo impulsar todo este mundo, que fue recogido, como he dicho, por los tres secretarios de marinos posteriores, y no es casualidad que en la guerra de independencia de los Estados Unidos ya España tiene, si mal no recuerdo, lo tengo por aquí apuntado, 54 navíos y una serie de fragatas. Y, cómo no, ahora hablaremos del legado, que es todavía más interesante. Bien, muy rápidamente, me quito de encima muchas cosas. Lo importante es que el navío es un navío máquina. El navío es el espacio de orden, de violencia, de sumisión
estamos hablando de un combate. Por cierto, ¿quiénes han hecho el servicio militar? Levante la mano. ¿Quiénes lo han hecho? Vale, los chicos jóvenes se han salvado. ¿Quién ha navegado en un barco de vela? Levanten la mano, por favor. Bien. En un barco de vela de alto bordo, es decir, con 3 mástiles, eslora de 100 metros, etc. ¿Alguien? Bueno, pues yo, cuando me empecé a dedicarme a historia naval, tuve la suerte de ir al Báltico 6 días en un buque escuela de la Marina Mercante rusa, y les puedo asegurar que ahí es donde entendí muchas cosas que no entiendes desde el despacho. Bien, la máquina. Una máquina que llega a ser hasta un arca de Noé, con animales vivos. Una máquina sofisticada que está hecha para 2 cosas: aguantar los temporales y aguantar un combate. Esta mañana vimos las grandes dimensiones, bueno, en este caso del Santísima Trinidad, en un campo de fútbol. Todo esto requiere un reto tecnológico fundamental. Entonces, otro aspecto que quiero destacar, que no voy a avanzar aquí porque no era mi propósito: tienen un arsenal, tienen un navío, los navíos están sometidos al mar, el mar y el azar. Es que esta mañana hablaban de los naufragios, los ingleses también se naufragaban, todos sufrían lo mismo, hay un porcentaje de pérdida. Aquí tienen un navío británico que se hunde frente a Brest. O sea que estamos hablando de lo mismo. Las 3 potencias navales se enfrentaban a lo mismo. La vida a bordo, en un combate. Esta es una magnífica lámina de los marineros luchando y muriendo. El liderazgo. ¿Jorge Juan fue un líder? Lo dejo en la mesa. He hablado con personas que conocen más a Jorge Juan. Parece que era un hombre soberbio y que no se llevaba muy bien con sus compañeros de promoción. Pero también fue un hombre que creó discípulos. Y en la hora de su muerte estaban allí en Madrid nada más y nada menos que Vicente Tofiño y algunos discípulos. Para crear todo lo que hizo, tuvo que tener un equipo de trabajo. Y tuvo también que alentar, animar, crear un horizonte nuevo de modernidad. Tuvo que transmitir eso a sus subordinados. Lo dejo en la mesa. Quizás algún día estudia el amigo Jorge Juan desde el punto de vista de la teoría moderna del liderazgo. Por último, el legado, ya acabo. El legado de Jorge Juan. Ya sus sucesores en el cargo siguieron con la política naval, como ya lo han visto, de construcción naval, y en el año 1795 la Armada tenía 75 navíos, 51 fragatas, 182 buques menores. Tras esos errores, el caso de Jorge Juan, en el sistema inglés, tras todos los experimentos, llegan a ser, en la década de los 80, los llamados ildefonsinos, los buques mejores de la Europa de su tiempo: el Príncipe de Asturias, el Rayo y el Argonauta, entre ellos. Son grandes buques que lamentablemente unos cayeron en manos del enemigo, del adversario británico en Trafalgar, y otros, como decía esta mañana nuestro amigo Marchena, se murieron por falta de carena. Y entonces entra aquí en acción Valdés, el ministro Valdés, que estoy trabajando sobre él, en el cual pues, sigue la estela de Jorge Juan, de Arriaga, de Castejón, y lleva, como he dicho, a la Armada a su centro. Bien es verdad que él cometió un error, de que no tenía marinería suficiente para tantas escuadras. Y de hecho, en la Guerra de la Convención mandó 3 escuadras a la mar, hicieron un gran papel, y cosa que el ejército de tierra no pudo hacerlo, porque como ustedes saben, empieza la guerra de aniquilación de los revolucionarios franceses, y un ejército de 1 millón de hombres no hay quien los pare, y además animados por un espíritu revolucionario, pero también los oficiales de tierra cometieron muchos errores, y en el caso de la Armada estuvo a la altura de las circunstancias. Pero ¿a qué precio? Lo dice Mazarredo en una crítica posterior a Valdés. Metió a tanta gente, barrió con todo lo que había, y esa gente en malas condiciones y mal mantenido tuvo una serie de epidemias a bordo que diezmó muchísimo las tripulaciones. Pero ahí está. Y Mazarredo, que es también un hombre que estoy trabajando mucho desde hace ya un par de años, pues sigue la estela de todo lo que hemos hablado hasta ahora. La Escuela de Guardia Marina, esta mañana nos hablaba Paco de la astronomía y la náutica, cómo este hombre salvó 3 veces
en la guerra de independencia a las escuadras combinadas o a la escuadra de su jefe Luis de Córdoba, por su conocimiento del mar y el conocimiento de la posición en el mar. Y nuevamente, como en el periodo anterior, Gran Bretaña es el espejo. Y Mazarredo dice, señores, en esta tontería hay que imitar a los británicos. Ellos cualquier tecnología nueva la amparan, la apoyan, la premian, la desarrollan, cualquier idea. Le hace esta mañana el caso de Harrison. En España hay que seguir promocionando eso, porque nos ganan por ese camino. Y ustedes saben, el famoso forro de cobre de los navíos, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, permitió que Lord Howe, en la batalla del Cabo Espartel, saliera por pierna gracias a la velocidad de su barco, porque si no hubiera caído en manos de la escuadra combinada. Y decía Mazarredo, vinieron a estos mares con la convicción de que no podríamos hacerles daño porque eran más rápidos y tenían más capacidad de maniobra. Maniobra, maniobra, maniobra. Bien, en efecto estoy de acuerdo con el amigo Marchena que a partir de 1695, por unas circunstancias que no tienen que ver en un 90% con la Armada, que es el Estado, la monarquía, la finanza, el dinero, la Armada no recibe lo que tiene que recibir para cumplir sus funciones y pasa a iniciar una rápida decadencia. Mazarredo habla de las reliquias de la Armada a la altura de 1801. Fíjense ustedes, en 6 años. La caída es vertical, por eso. Fundamentalmente, también hay errores internos de la Armada, como es, por ejemplo, marginar a Mazarredo. Mazarredo fue marginado porque no interesaba. Había intereses creados en una serie de familias que se iban repitiendo en los cargos de honor de la Armada. Y esto también lo dice Escaño. Bien, en ese contexto de decadencia, sin embargo, la Armada paró muchos golpes hasta Trafalgar, e incluso después, hasta el año 8. ¿Por qué? Porque tenían una tecnología al mismo nivel que los británicos, tenían una oficialidad de primera categoría y encima tenían a líderes como Mazarredo, que fue jefe de la escuadra del océano, con un equipo formidable, Gravina, Caña, Grandayana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi conclusión es que la Armada supo estar a la altura de las circunstancias. La tecnología es un ejemplo más de ese mosaico del coloso de la Armada y que por lo tanto con esta perspectiva debemos seguir explorando, en este caso